Bueno, vamos a empezar con el tema distancias. En primer lugar vamos a ver la distancia entre dos puntos en verdadera magnitud. Entonces, llamaremos distancia entre dos puntos a la proyección del segmento que los une. Entonces, si tenemos dos puntos en el espacio A y B y tomamos como referencia el PH, el plano horizontal de proyección, el segmento que une A con B, una vez proyectado, lo vamos a llamar D', distancia D'. Entonces, en diédrico, la distancia entre el punto A y B, como tenemos aquí, pues esa proyección de esa distancia pues sería el segmento proyectado de segunda D'. Ahora, para ver la verdadera magnitud, la medida real que hay entre esos dos puntos, hacemos lo siguiente. Por el punto B, que tiene menos altura, hacemos una paralela a D', formándosenos aquí un triángulo rectángulo, en el cual el cateto menor es la proyección D', en la misma medida, uno de los catetos, no el menor, uno de los catetos. El otro cateto sería la diferencia de alturas entre los dos puntos, entre A y B, y la hipotenusa sería la distancia en verdadera magnitud. Si pasamos a diédrico, tendremos un cateto, la proyección horizontal del segmento de distancia. El otro cateto, lógicamente le incrementamos la altura al punto que tiene mayor cota. El otro cateto sería la diferencia de alturas entre los dos puntos, es decir, incremento de h, se lo dibujamos aquí, traemos el incremento de h para acá, y la hipotenusa sería la distancia en verdadera magnitud entre esos dos puntos. Ahora tenemos el caso de dos puntos que uno de ellos está en el tercer cuadrante, como es el caso del punto A, y otro en el primer cuadrante. Entonces, proyección horizontal de la distancia, el segmento que une A' con B'. Proyección vertical, A segunda con B segunda. Vamos a ver si construimos el triángulo rectángulo. Entonces, al punto de mayor altura, al punto que es en este caso el punto B, porque tiene más cota, al punto B, le hacemos la perpendicular por ese extremo y le incrementamos aquí la diferencia de altura, es decir, incremento de h, esta que se ve aquí, incremento de h. A esta perpendicular le incrementamos la altura, incremento de h, y el segmento que une A' con esta perpendicular, ya una vez incrementada la altura, pues es la distancia en verdadera magnitud. Exactamente igual que en el caso primero. Bueno, vamos a pasar a la distancia que hay entre un punto y un plano. Siempre hablamos de mínima distancia, es decir, la distancia medida sobre la perpendicular desde el punto al elemento que se trate. Entonces, para hacer la distancia que hay entre un punto y un plano, en primer lugar trazamos una recta R que sea perpendicular al plano. Una recta R. Esta recta R lo va a cortar en un punto I. Pues el segmento IP es el que marca la distancia entre el punto y el plano. Eso es el planteamiento. Si venimos a diédrico, hacemos exactamente lo mismo. Desde el punto P hacemos una recta perpendicular al plano, la llamaremos R segunda, R', trazamos la recta perpendicular, obtenemos la intersección de la recta con el plano, para ello tomamos un proyectante, hacemos la intersección, V segunda, V', H segunda, prima con prima, esta sería la intersección de prima, que cortará a la recta R en el punto I de intersección. I' y segunda. El segmento de distancia es el IP. Esto será la distancia de segunda de' en proyección. Si quisiéramos obtener la verdadera magnitud, habría que hacer la distancia verdadera entre dos puntos A y B. Esto es el caso de distancia de un punto a un plano. Pasamos a la distancia de un punto a una recta. En ese caso el planteamiento es parecido. Es decir, por el punto P trazamos un plano alfa que sea perpendicular a la recta R que tenemos, hallamos la intersección
de la recta con dicho plano, y el segmento que une P con la intersección es la distancia que estamos buscando. Pasamos a diédrico. Dada la recta R en el punto P, para trazar un plano alfa que sea perpendicular a la recta R, utilizamos una horizontal de dicho plano, H segunda, por aquí, H', que como sabemos debe ser perpendicular a R', hallamos la traza vertical de esa recta y por ahí trazamos las trazas del plano auxiliar. Un plano auxiliar que vamos a llamar alfa 2 perpendicular alfa 1. Ya tenemos el plano auxiliar perpendicular a la recta. Volvemos a obtener la intersección de recta con plano. Para ello tomamos un proyectante, en este caso otra vez el proyectante vertical. Hallamos la intersección, como ya sabemos todos hacer, y prima, que cortará a la recta, a la proyección de la recta R' en un punto I', y segunda estará sobre la proyección vertical R segunda. Uniendo I con P, este segmento es el segmento distancia de segunda D'. Si prolongamos ese segmento, tendremos una recta S que es perpendicular a la recta R, recta perpendicular a otra. Bueno, pasamos al caso de distancia entre dos rectas paralelas. Si tenemos dos rectas que son paralelas, R y S, la distancia que hay entre ellas dos podemos obtenerla trazando nuevamente un plano auxiliar alfa perpendicular a ambas rectas. Las dos intersecciones de dicho plano con la recta I sub R e I sub S pues nos dan el segmento que buscamos. Pasamos a diédrico. El plano auxiliar puede ser cualquiera, porque la distancia me da igual donde la vayamos a tomar. Tendremos un plano de proyecciones alfa 2, alfa 1, que para ser perpendicular deben ser las trazas perpendiculares a las proyecciones verticales de la recta, y hallamos la intersección una a una de esas rectas con el plano. Con R tomamos el proyectante de R y epsilon 2, epsilon 1 y hallamos su intersección con alfa. Como ya sabemos, V segunda V', lo unimos con H', esto daría I' con alfa y cortaremos la recta R en un punto I' de R, I segunda de R sobre la proyección vertical. De forma análoga al que hemos hecho con la recta R, obtenemos la intersección de la recta S. Tomamos su proyectante y hallamos su intersección, como ya todos sabemos, obteniendo sobre S el punto de intersección I''S. Arriba, I segunda S. El segmento que une los dos puntos I pues será el segmento de distancia de segunda D'. Por último, vamos a obtener la distancia entre dos planos que son paralelos entre sí. Para ello, trazamos una recta cualquiera que sea perpendicular a ambos, de forma que vamos a obtener dos puntos de intersección, uno con alfa y otro con beta. La línea que une esos dos puntos de intersección es el segmento de distancia entre los dos planos. Entonces, dados dos planos paralelos, alfa y beta, lo que vamos a hacer va a ser trazar una recta cualquiera que sea perpendicular a ambos planos. Para ello, como es una recta cualquiera, basta con que R segunda sea perpendicular a alfa 2 y beta 2 y que R' sea perpendicular a alfa 1 y beta 1. Seguidamente obtenemos la intersección de dicha recta con ambos planos. Repetir dos veces intersección recta con plano. Vamos a tomar en este caso el proyectante horizontal de la recta R, llamaremos epsilon 1 a esa proyección y epsilon 2 a la vertical. Intersección de R con alfa. Intersección de epsilon con alfa 2. V segunda, V', H', H segunda. H segunda unimos con V segunda, obtendríamos la intersección de la recta, la intersección I segunda. I segunda cortará R segunda en el punto I segunda con alfa. Primer punto de intersección. Hallamos la proyección horizontal I' con alfa.
Hacemos exactamente lo mismo con el plano beta. Entonces tendríamos beta 2 y alfa 2 se cortarían en v segunda, aquí v' igual, tenemos beta 2 y alfa 2, no, epsilon 2 con beta 2. Epsilon 1 con beta 1 se corta en h', aquí estaría h segunda, lo unimos con v segunda y obtenemos aquí la proyección del punto de intersección y segunda con beta. Abajo estará y prima con beta. Pues estos dos puntos de intersección me definen la distancia entre los dos planos, de segunda y de prima. Si queremos obtener la verdadera distancia, la verdadera magnitud de esa distancia, pues hacemos como al principio, distancia en un triángulo rectángulo y la verdadera magnitud de la distancia entre esos dos puntos. Ya está.